Hace un poco más de un año, y por esto indico aquí, 22 de marzo de 19, yo tuve ocasión de dar una conferencia, coincidía con el Día Mundial del Agua, y aproveché pues para señalar que ah, no sé, no recuerdo ahora si precisamente ha quedado esta fecha ya fija para siempre o fue simplemente o va cambiando, pero el 22 de marzo del 19 se celebró el Día Mundial del Agua y yo tuve ocasión de dar una conferencia en una sociedad. Inserto la transparencia. En esta transparencia, hablando del agua, yo recordé que con motivo de las bodas de oro de los colegios de químicas en España, se celebró una asamblea de la Asociación Nacional de Químicos de España en Barcelona y a propuesta precisamente mía como decano del Colegio de Químicos de Cataluña en el 2002 se celebraron los 50 años, se celebró esta asamblea y la ponencia que se hizo fue el agua y yo desarrollé esa ponencia. En las transparencias siguientes haré un resumen de datos importantes porque el agua es un tema muy importante y para actuar tanto como ingeniero ambiental forense, pues vale la pena que comente las cosas que yo hice en esta ponencia o que dije en esta ponencia y que comento en clase. Inserto el audio y paso a la siguiente. En esta transparencia os recuerdo la fórmula H2O y como se dice en verso en un libro que tuve ocasión de que me regalaran, y es un libro que se estudia a nivel de colegios de enseñanza secundaria en Italia, es la famosa fórmula de la sustancia que en el mundo se encuentra más en abundancia. Efectivamente, el agua es la molécula más abundante en el mundo. Tomemos nota de esto, ¿eh? Inserto la transparencia y paso a la siguiente. Efectivamente, datos a tener en cuenta para cualquier dictamen forense o cualquier trabajo sobre agua. Existe expresado en metros cúbicos una cantidad que es aproximadamente 1,4 por 10 elevado a 18 metros cúbicos de agua en el planeta. Ahora bien, el 97% se trata de agua salada. Y por lo tanto solo hay un 3%, pero ese 3% es enorme, o sea, el 3% de la cantidad que he puesto arriba. Y de ese 3%, el 70% de esa agua dulce es hielo. De todas maneras, ese 30% que es agua continental, pues sería suficiente para toda la humanidad actual, pero está muy mal repartida. Ya lo digo más adelante. También indico en la transparencia que se conoce al agua como oro azul y también como petróleo, es decir, como el material más valioso en el siglo XXI, si ya lo ha sido siempre, por supuesto en el siglo XXI, y decir que hay suficiente pero mal distribuida. Y es la molécula que por otro lado causa más desastres involuntarios. Es decir, en el siguiente eh, inserto este audio y paso a la siguiente transparencia. Efectivamente, datos, claro, una horquilla muy amplia, pero son datos muy importantes. Un mínimo de unas 15.000 y un máximo de unas 30.000 personas fallecen diariamente como consecuencia involuntaria de exceso de agua, inundaciones, defectos, sequías y sobre todo contaminación biológica, no contaminación química. Resalto esto, yo como químico, como ingeniero químico y como bioquímico quiero resaltar que la contaminación es biológica, no química. El agua contaminada químicamente es salobre, es la del mar, no es tóxica en el sentido de una sustancia que con poca cantidad tuviera efectos adversos. No. Pero en cambio sí que el agua contaminada biológicamente, con bacilos, con bacterias, etcétera, etcétera, es con, tanto, repito, como exceso por inundaciones como por defecto y tal, pues fallecen diariamente, de 15.000 a 30.000 personas. Es una barbaridad. Bien, inserto estos datos que han salido en la prensa, los tomé en su momento y siguen siendo válidos. Y pasamos a la siguiente transparencia para ir
poniendo de manifiesto la importancia que en el siglo XXI debería tener el agua, ese oro azul, ese petróleo del siglo XXI. Poca gente recuerda o conoce que en 1933, en la Segunda República, el ministerio correspondiente hizo un estudio muy serio y muy bueno que se conoce como el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, el PNOH. Afortunadamente, y en una transparencia posterior lo veremos, yo tengo un ejemplar de, de este plan encuadernado, de este Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Es una maravilla el estudio que se hizo con vistas al aprovechamiento del agua en España. En 1968 también se publicó en Europa una Carta Europea del Agua, una especie de decálogo. Y cerca del 2000, es en España el gobierno se preocupó de decir, bueno, hace una barbaridad de años, 33, el año 33, es decir, han pasado al 2000 77 años, 67 años si no me equivoco, 67 años, el gobierno volvió a hacer un estudio serio y se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Plan Hidráulico Nacional, un segundo plan que recogía. Durante todos estos años se ha venido trabajando con el Plan Nacional del 33 que estableció la República. O sea, toda la era de Franco y la posterior de la Constitución Española del 78 y la democracia en España, pues se ha trabajado con ese plan. Y es en el 2000 cuando aparece este nuevo plan de hidráulico nacional con repasar todos los trasvases, todo lo que daba por hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y está disponible, se puede localizar. No se ha llevado a cabo completamente, todavía hay muchas cosas por hacer. Inserto esta información y paso a la siguiente. Muy rápido, tenéis precisamente los dos tomos que yo tengo en mi biblioteca personal, que tuve la suerte de heredar de ingenieros que trabajaban en los años 30 en España y que uno de ellos me hizo llegar y que lo tengo en mi biblioteca, repito, los dos ejemplares, dos tomos bien a todo color del Plan Nacional de Obras Hidráulicas, elaborado en 1933 por la Segunda República. Inserto el audio y paso a la siguiente transparencia. Aquí tenéis un ejemplo de que corresponde precisamente a la zona de Cataluña, pues tenéis lo que dentro de este libro del Plan Nacional de Obras Hidráulicas pues viene un gráfico a todo color con información de los ríos, de las cuencas, caudales medios, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Datos muy interesantes, pero que en el texto está desarrollado y es un documento, vamos, a mí me ha venido muy bien para muchos de los dictámenes que he tenido que hacer o trabajos y en el futuro, porque claro, estos datos son promedios que prácticamente no cambian. Inserto el audio y paso a la siguiente, que también es otro de los mapas que viene en el plan. Bueno, vienen muchísimos de toda España. Inserto el audio. Esta transparencia tenéis pues otro de los mapas que viene con las zonas y el esquema hidroagrológico de España en aquel momento, es decir, las cuencas de los distintos ríos y también las zonas pues agrícolas, ¿de acuerdo? Pero así hay muchísima información en este documento, muy útil para cualquier dictamen, cualquier trabajo sobre los planes y la situación hidráulica en España, en el pasado y en presente y hacia el futuro. Inserto el audio. En esta transparencia simplemente os recuerdo una discusión de si el agua es un derecho vital o un bien económico. Recordar, os
decir, una persona necesita el aire, necesita el agua y necesita la alimentación sólida. Y siempre se ha mencionado una especie de regla del 3. Es decir, una persona puede estar aproximadamente 3 minutos sin respirar, pero a partir de ahí empieza a tener efectos adversos e incluso la muerte. Una persona puede estar 3 días sin beber agua, pero no más. Una persona puede estar 3 semanas sin alimento sólido, pero no más. Es una especie de regla de 3 o del 3, perdón. Ahora bien, el aire no hay discusión, el aire es gratis, por lo tanto es un derecho vital y nadie te lo niega, y hay oxígeno, el aire. Pero el agua resulta que es un derecho vital, pero que no, es un bien económico y la tienes que pagar y bien caro. Y de hecho, como he dicho antes, lamentablemente, y saldrá más adelante también, pues el agua, a pesar de que habría suficiente para todo, está muy mal repartida y muchas de las guerras han sido y serán, y sobre todo en el siglo XXI, por el agua, petróleo del siglo XXI, como ha dicho algún científico y político, y por lo tanto, pues lamentablemente, a pesar de que es un derecho vital, pues sí que es un bien económico. El aire de momento es gratis, pero el agua no. Bien, inserto el audio. Como he dicho en la transparencia anterior, se dice que muchas de las guerras del siglo XXI serán por el agua, y de hecho las hay entre algunos países fronterizos con temas de agua. Y Mark Twain, un escritor, de una manera jocosa decía: el whisky para beber, pero el agua es para pelearse. Inserto el audio, paso al... Miguel Hernández, pongo el nombre porque es un poeta de los años 30 que fue fusilado y que dejó unas poesías y algunas de ellas respecto al agua, y concretamente él era de la región de Murcia, y por lo tanto ya él hablaba en sus poesías del trasvase Ebro-Segura. El río Ebro es el más caudaloso de España, y el río Segura, que está en la región de Murcia, que es una región eminentemente agrícola y necesita agua, pues no tiene a veces el agua que sería necesaria para esa agricultura. Y se hablaba tanto en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas del 33 como en el PHN del 2000, se habla precisamente de ese trasvase al cual Miguel Hernández en su día ya dedicó unas poesías, y que es un trasvase que todavía está por hacer.